Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en las aguas turbulentas y turbulentas del segundo mandato de Trump, preparados para analizar perspectivas diversas, tan diversas como la euforia de la prensa católica pro-Trump, y también el análisis más neutral de medios como Columbia Journalism Review. Ya os digo, encontraremos contradicciones, fascinantes agendas ocultas. Y hasta la postura del Vaticano sobre la inmigración. Abróchense los cinturones que empezamos. Pues lo que más me llama la atención de entrada es el ritmo frenético de los acontecimientos. O sea, ¿cómo ¿Eh? se supone que debemos procesar tanta información en tan poco tiempo? Sí, sí. Christine Niles en Forward Boldly lo describe como un torbellino de acciones. Mm. Como si Trump tuviera prisa por cumplir sus promesas, ¿eh? Antes Pero, de... bueno, ya sabéis, es verdad, sí. Niles habla de indultos, investigaciones, la marcha por la vida, todo en la primera semana. Casi parece que busca acaparar titulares, ¿no? Exacto. Y aquí es donde entra el análisis de John Alsop en Columbia Journalism Review. Él habla del fenómeno de demasiadas noticias. Ajá. Argumentando que esta saturación nos dificulta, tanto a los medios como al público, entender la verdadera importancia de cada evento. Es como si nos bombardearan con información para que no podamos concentrarnos en nada concreto. Una estrategia Para desviar la atención. Podría ser. Y esto nos lleva a otro punto interesante. La justicia, la misericordia y el movimiento pro vida. Niles celebra las acciones de Trump en este ámbito. El indulto a activistas, su presencia en la Marcha por la Vida, la promesa de investigar ataques a centros pro vida, su entusiasmo es palpable, ¿verdad? Sí, sí. Pero me pregunto si ese entusiasmo no nubla un poco el análisis. O sea, ¿qué sabemos realmente sobre la magnitud de esos indultos o las investigaciones? ¿Son tan significativas como ella las pinta? Buena pregunta. La fuente no nos da muchos detalles al respecto, por lo que es difícil evaluar el verdadero impacto de estas acciones. Además, Niles critica a algunos obispos, como el obispo Seitz, por priorizar la inmigración sobre el aborto. Habla de una falta de misericordia hacia las víctimas americanas de la inmigración ilegal. Mm. ¿Y cuál es la postura de Seitz? Realmente está ignorando el sufrimiento de esas víctimas. No exactamente. Lo que hace Seitz es apelar a un concepto más amplio de misericordia, que no se limita a las fronteras nacionales. Él defiende la compasión hacia todos los seres humanos, independientemente de su origen o situación legal. Entiendo. Dos visiones diferentes, pero que nos llevan a la siguiente cuestión. ¿Es la inmigración una prioridad para la Iglesia Católica en Estados Unidos? Nules, por ejemplo, pone el foco en la financiación que recibe la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, USCCB, para servicios de inmigración, mostrando un aumento considerable bajo la presidencia de Biden. Es cierto. Y aunque correlación no implica causalidad, esto nos hace plantearnos algunas preguntas. ¿Podría haber un conflicto de intereses para la USCB? Están priorizando la inmigración por motivos económicos. Para complicar aún más las cosas, Knowles y Mark Morgan, ex jefe de la patrulla fronteriza, denuncia la hipocresía del Vaticano al tener políticas migratorias tan estrictas. Incluso un muro. ¿Cómo se entiende esto? ¿No debería la Iglesia predicar con el ejemplo? Es una crítica recurrente, pero el padre Peter Tolalben ofrece una perspectiva diferente. Explica que el término deportatio condenado por la Iglesia se refiere al desplazamiento forzoso de personas de su tierra natal, no a la deportación en el sentido moderno. O sea que, según Totolben, las acciones de Trump en materia migratoria, aunque moralmente cuestionables, no violaría la doctrina católica. Menudo lío. ¿Y qué hay de la opinión pública? ¿Cómo está afectando todo esto a los estadounidenses? Pues precisamente, Nines destaca un dato que me ha llamado la atención. Los jóvenes adultos ven a Trump con optimismo y se declaran mayoritariamente pro vida. ¿En serio? Eso contradice bastante la imagen que se suele dar de los jóvenes como progresistas y defensores de la inmigración. Podríamos estar ante un cambio generacional. Es una posibilidad. John Alsop, por su parte, advierte que los medios podríamos estar subestimando la complejidad de las opiniones de las nuevas generaciones. Estas encuestas, aunque reveladoras, son solo una instantánea. Claro, una instantánea que nos deja con ganas de saber más. Realmente estamos ante un cambio generacional. ¿Y cómo afectará esto al panorama político en el futuro? Preguntas que, sin duda, merecen ser exploradas en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomando nuestro análisis, me gustaría profundizar en esa aparente contradicción que mencionábamos antes, la imagen de Trump como defensor de la vida y al mismo tiempo las críticas de algunos sectores católicos, como el obispo Seitz, a sus políticas migratorias. Es una tensión fascinante. Sin duda, por un lado, Trump se presenta como un paladín de la vida, tomando medidas contra el aborto. Y por otro, sus políticas migratorias son percibidas como crueles e inhumanas por algunos líderes religiosos. Es como si hubiera dos caras de la misma moneda, ¿no?
¿Cómo se puede defender la vida de los no nacidos y al mismo tiempo implementar políticas que ponen en riesgo a los inmigrantes, que también son seres humanos? Esa es la pregunta clave. Niles, por ejemplo, argumenta que la misericordia debe dirigirse también a las víctimas americanas de la inmigración ilegal. En su opinión, se está ignorando el sufrimiento de los ciudadanos afectados por la delincuencia o la competencia laboral derivada de la inmigración irregular. Mientras que Seitz aboga por una compasión más universal, ¿no? Él no hace distinciones entre nacionales y extranjeros a la hora de defender la dignidad humana. Exacto. Y este choque de visiones nos obliga a reflexionar sobre los límites de la misericordia. O sea, ¿hasta dónde llega nuestra obligación de ayudar al prójimo? ¿Debemos priorizar a los nuestros o extender la mano a todos, sin importar su origen o condición? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Y mientras tanto, la inmigración se ha convertido en un tema central en la política estadounidense. Y la presidencia Trump no ha hecho más que intensificar el debate. Sin duda. Y no olvidemos el factor económico. Niles denuncia el aumento de fondos que recibe la USCB para servicios de migración bajo la administración Biden. Esto, según ella, plantea la sombra de un posible conflicto de intereses. Insinúa que la Iglesia Católica podría estar beneficiándose económicamente de la inmigración. No lo afirma directamente, pero plantea la duda. Y si contrastamos esta situación con la austeridad que caracterizó la política migratoria de Trump, con la consiguiente reducción de fondos para la USCB, la cuestión se vuelve aún más espinosa. Una reducción que, por cierto, fue criticada por algunos sectores de la Iglesia. Parece que es imposible contentar a todos. Efectivamente. Y en medio de esta maraña de contradicciones debemos movernos con cautela, buscando información fiable, contrastando fuentes y, sobre todo, evitando caer en la trampa de la polarización. Porque al final lo que importa es comprender la complejidad del mundo en el que vivimos, con sus luces y sus sombras, y solo así podremos construir una sociedad más justa, más humana y más compasiva. Una sociedad que valore la vida en todas sus formas, que busque soluciones para los desafíos de la inmigración, y que fomente el diálogo y el entendimiento entre diferentes puntos de vista. Y en esa búsqueda de la verdad, nos adentramos ahora en el tercer y último acto de nuestra inmersión, listos para seguir explorando las contradicciones y los desafíos de ese nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Llegando ya al final de nuestra inmersión, me gustaría volver a esa imagen tan potente que describía John Alonso. Trump ignorando las preguntas sobre los despidos de inspectores generales mientras juega a los dados. Es una metáfora perfecta de la dificultad que entraña cubrir su segundo mandato, ¿no crees? Absolutamente. Es como si nos desafiara constantemente a mantener la atención, a no perdernos en la vorágine de noticias y escándalos. Y al mismo tiempo nos recuerda su habilidad para controlar la narrativa, para desviar la atención de los temas que le incomodan. Volviendo al tema de la inmigración, me intriga esa aparente contradicción entre el fervor pro vida de Trump y la crítica de algunos sectores católicos a sus políticas migratorias. ¿Cómo se puede conciliar la defensa de la vida de los no nacidos con medidas que ponen en riesgo a los inmigrantes? Es una tensión que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del concepto de vida. Para algunos, como Christine Niles, la defensa de la vida se centra en la oposición al aborto, mientras que para otros, como el obispo Seitz, la protección de la vida humana abarca también la defensa de los derechos de los inmigrantes. Niles argumenta que la misericordia debe dirigirse también a las víctimas americanas de la inmigración ilegal, mientras que Seitz aboga por una compasión más universal, ¿no? Exacto. Y en este punto es interesante recordar la postura del Vaticano, que también ha sido objeto de crítica por sus estrictas políticas migratorias. ¿Cómo se explica que la Iglesia, que predica la acogida al extranjero, tenga medidas tan restrictivas en su propio territorio? Parece que la coherencia no es el punto fuerte de las instituciones, ya sean políticas o religiosas. Pero más allá de las contradicciones, lo que a mí me preocupa es la polarización del debate. ¿Cómo podemos encontrar un terreno común cuando las posturas son tan extremas? Esa es la gran pregunta. Y creo que la respuesta está en el diálogo, en la escucha atenta a las diferentes perspectivas, en la búsqueda de soluciones que beneficien al bien común, aunque no satisfagan completamente a ninguna de las partes. Y para eso necesitamos información fiable, análisis rigurosos y sobre todo una mente crítica que no se deje arrastrar por las emociones o los prejuicios. En definitiva, necesitamos ser ciudadanos informados y responsables. Exacto. Y espero que esta inmersión nos haya proporcionado algunas herramientas para navegar por las complejas aguas de la actualidad. Recordad que la información es poder, pero solo si lo utilizamos con sabiduría y discernimiento. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en los primeros días del segundo mandato de Trump. Un periodo convulso, lleno de contradicciones, desafíos y preguntas sin respuesta fácil. Gracias por acompañarnos en este viaje.